Hola, ¿cómo andan? Bueno, hoy seguimos con la época del otoño. Seguimos viendo qué tareas tenemos que hacer ahora en otoño. Y bueno, este video va a ser solo de almácigos porque está bueno que nos organicemos para empezar con los almácigos ahora, para después poder trasplantarlos. Calculen que los almácigos están más o menos 30 días o 2 meses en el almácigo en sí, en la macetita, y después los pasamos a la tierra. Entonces tenemos que ir adelantando. Y por eso aprovecho para hablarles de lo que vamos a sembrar en otoño ahora y de lo que es el cultivo escalonado. Así que les voy a ir explicando cómo hacer el cultivo escalonado durante todo el año. ¿Por qué hacemos los almácigos ahora, empezamos ahora? Además de porque es la época, porque todavía tenemos la huerta ocupada con los cultivos de verano. Yo la tengo llena todavía de tomates, de morrones. Entonces, si yo hago ahora los almácigos y me tardan más o menos un mes o 40 días en crecer para poder pasarlos a la tierra, le doy tiempo a los distintos lugares de la huerta a ir sacando las plantas que ya están terminando su ciclo para poder tener espacio. O sea, adelantamos como un mes o un mes y medio para no empezar, cuando sacamos todas las plantas, empezar a hacer los almácigos de cero. Ya los tenemos creciditos. Antes que nada, les quiero mostrar cómo vamos a hacer los almácigos y cómo vamos a hacer la mezcla para hacer los almácigos. Yo uso todos los tachitos que tengan de plástico. En general les hago con el mismo cuchillo, ven, les hago un agujerito, ¿sí? Pueden dejarlo sin agujero, pero yo intento, es muy fácil hacerlo. Intento hacerlo porque si no hay que cuidar mucho el drenaje, hay que regar muy justo. En cambio, si le hacemos un agujerito, lo que nos sobra de agua se va por el agujero, entonces no tenemos que estar tan pendientes. Cualquiera de estos tachitos reutilizables, latas también puede ser, ¿sí? Latas con agujeros, bases de las papas fritas, que también le hice agujero. Todo esto lo podemos usar y lo podemos seguir usando todos los años. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a sembrar en otoño? En realidad no hay cultivos de invierno nada más, sino que son cultivos de todo el año en general, ¿sí? Lo que seleccioné yo es puerro, habas, acusai, remolacha, repollo colorado. Bueno, acá tengo más habas. Estas habas son japonesas, creo, y estas son las comunes, y arvejas propias, que son las que coseché yo. Casi todo lo que está en los paquetitos así son de mis semillas. Y que cuando hablo de cultivo escalonado, tenemos que ir organizándonos para tener todo el año, porque yo qué sé, por ejemplo, agarro repollo, ¿sí? El repollo colorado. El repollo tarda un montón. Entonces tengo que pensar lo que voy a hacer este año yo, porque el año pasado sembré como 5 o 6 plantas de repollo, pero las hice al mismo tiempo y no tenía más semillas para ir reponiendo después. Entonces me voy a cultivar 5, 6 o 8 repollos en el mismo momento. Entonces durante un mes estoy comiendo repollos y después no como más repollos. Entonces el cultivo escalonado consiste en esto. Ahora hago almácigos, hago 3 o 4 almácigos de repollo y en 2 meses hago otra vez almácigos y en 2 meses otra vez. El repollo porque tarda mucho. Con la lechuga también, para tener todo el año, lo que tengo que hacer es el cultivo escalonado, pero en 15, 20 días ya tengo que poner otras plantitas. Por ejemplo, acá, este es un almácigo o un semillero, como quieran llamarlo, que lo hice hace 20 días. ¿Sí? Este es un tomate que me creció solo. Y acá ya esta es una lechuga mantecosa, ya están saliendo las primeras lechuguitas. Cuando están un poquito más grandes, las paso 2 más o menos por maceta y las dejo otros 15 o 20 días y después los paso a la tierra.
Entonces, cuando pasé a la tierra, justo me suenan bocinas. Cuando pasé a la tierra, ahí ya empiezo a hacer otra vez almácigos, ¿sí? Cada 20, 30 días empiezo a hacer otra vez almácigos, entonces voy todo el tiempo reponiendo, porque si no, no nos organizamos y no nos quedan, tenemos cultivo una sola época. Y otra de las cosas que les quería decir del repollo es que así como ocupa mucho lugar y tengo el bancal inutilizado en todo ese tiempo, entonces yo lo que voy a hacer es teniendo poquitos y poniéndolos como separadamente, no en los bancales, a lo mejor en un cantero, porque también es muy linda la planta del repollo, la uso como ornamental también, y entonces no tengo medio bancal utilizado con 6 plantas de repollo, la voy repartiendo en distintos lugares de mi jardín. Y ahora vamos a preparar el sustrato para estos almácigos. Y lo que tienen que tener en cuenta para los almácigos, lo que varía el sustrato de un almácigo o el sustrato de un bancal, es que tiene que ser mucho más suelta, más aireada, más liviana, porque las raíces que recién se están formando no les tiene que costar abrirse paso entre la tierra. Entonces, si yo pongo solamente tierra, van a ser pocas raíces porque la planta tiene poca fuerza, porque recién está enraizando y entonces se traba. En cambio, si yo pongo una cosa muy sueltita, las raíces se pueden expandir bien por toda la capacidad de la maceta. Entonces, para eso lo que tenemos que poner son 2 cosas importantes. Turba. ¿Ven cómo es la turba? La turba es absolutamente livianita. Esto no es caro y rinde bastante, porque yo voy a hacer con esto que puse un cuartito de bolsa, podemos hacer muchos almácigos. Y otra de las cosas que también aliviana es la perlita, que ya la usamos muchas veces. Esto aliviana y además retiene humedad. Esta perlita retiene humedad. Y a esto le agregamos un poco de compost que tengo acá, que es compost propio mío, y tierra. Bueno, acá ya tengo el sustrato listo. Yo voy sacando los carozos de palta que les conté la otra vez, que son de mi compost y que tardan mucho en desintegrarse. Entonces cuando veo no lo saco, pero ven que está lleno de lombrices. Está muy rico este sustrato y va a estar bien livianito para que puedan las raíces desarrollarse. Entonces voy a empezar a llenar. Ya tenemos los almácigos o las macetitas ya llenas y ahora vamos a empezar a sembrar. Y antes les voy a mostrar, ya lo mostré en otros videos, cómo hago los carteles para rotular lo que siembro, siempre usando cosas que, aprovechando al máximo el plástico, mejor dicho, usando cosas que se puedan volver a utilizar otra vez. Entonces así corto y ya me quedan los carteles, y con un marcador indeleble le pongo el nombre y, si puedo, la fecha también, para tener un control. Entonces, bueno, lo primero que vamos a plantar, por ejemplo, son las arvejas, ¿sí? Las arvejas vamos a hacerla de forma escalonada, ¿sí? Vamos a poner, tengo más en otra bolsita, pero vamos a poner 2 por maceta, ¿sí? Acuérdense que siempre hay que enterrarlas el doble del diámetro de la arveja, ¿sí? Así que, de la semilla. Así que como la arveja tiene más o menos medio centímetro, lo tengo que poner 1 centímetro más o menos abajo. Esta va a ser la arveja y esta otra grande también la arveja. Se pueden poner las arvejas, si quieren, un día antes en agua y es como que se ablanda y germinan más fácil. Yo, como no las puse, lo que voy a hacer ahora es regarlas bastante. Entonces acá ponemos y ya lo ponemos porque si no nos olvidamos. Podemos poner un poquitito de tierra por encima, no mucho más, y aplastamos. Y esto ya está listo para ser regado.
Lo mismo vamos a hacer con el puerro, que también es para esta época, el acusai de hoja. Yo las lechugas y las lechugas en general las hago primero en un semillero y después las paso acá. Pero el acusai lo voy a ir poniendo directamente acá, en las macetas. Lo que tienen que tener cuidado es pasarlas cuando estén grandecitas, por lo menos en mi caso, porque si no, los brotecitos muy tiernos se los comen las hormigas. Bueno, acá puse acusai en estas dos, ¿sí? Y como son tan chiquitas las semillas, puse 4 por lugar y apenas no las entierro mucho más. Y ahora le pongo un poquitito encima. Y el acusai también, no voy a poner más de 4 o 5. Vamos a ver si salen todas de las 4 que puse acá, porque quiero hacerlo también con el escalonamiento que les decía antes. Entonces, en 2 meses hago otros 2 semilleros con otras semillitas de acusai. Entonces así voy a tener sucesivamente todos los cultivos escalonados. Bueno, y ya está el trabajo hecho. Quedaron todos los almácigos, voy a seguir haciendo más ahora, todos los almácigos rotulados, y tengo que empezar a calcular que en una semana más o menos tienen que empezar a aparecer los primeros. Lo único que falta ahora es regar. Vayan controlando el riego para que no se nos inunde, pero tienen que estar siempre húmedos, y después de más o menos un mes tenemos que empezar a pasarlos a la tierra, que lo vamos a ir haciendo también en los próximos videos. Bueno, prueben, me dejan los comentarios y nos vemos la próxima.